César y resucitó. ¿Cómo se juntó? No se sabe, pero lo hizo, lo pagó el contrato. El proverbio dice que cada primer día de la semana anda con tu ofrenda y tu primicia. Y Dios llenará los grandes. A mí me lo movieron mucha gente porque pensé que sí, evidentemente, y Ya, mi hermanito, vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Dios les bendiga. Segunda Samuel capítulo 7 y 8 vamos a tratar en este día. Amén, así que vamos a orar primero en el nombre del Señor para que Él pueda dirigirnos y pueda su Espíritu Santo hablar a través de nosotros. Amén, oramos al Señor. Padre Celestial, glorioso Dios, en el nombre poderoso de Jesús, honramos su nombre. Nos hemos reunido junto a su pueblo, Padre, para poder hablar de sus maravillas, Señor de gloria. Esperando, Señor amado, que usted abra nuestra mente, nuestros corazones, Señor amado, para poder comprender esta palabra, Señor de gloria. Glorifíquese a través de su Espíritu Santo. Porque la letra, Señor amado, sin Espíritu no nos sirve, Señor amado. Pero en cambio, cuando usted, Señor, con su poder y su gloria, abre nuestra mente y corazón, Señor amado, podemos comprender tu palabra, Señor. Porque estas palabras son misterios, Señor amado, que usted tiene preparados para nosotros. Queremos ser bendecidos a través de su palabra, porque su palabra ya es bendita, Padre de gloria. Por eso le pedimos en esta hora que nos ayude, Señor, a entender, a comprender lo que usted quiere darnos, Señor. Ayúdenos en esta hora, Padre Celestial, porque hemos llegado, Señor amado, con humildad, Padre, a buscar a través de su palabra, Padre. Gracias le damos. Queremos empezar para su gloria, Señor, dándole honra, gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga, hermanos. La semana pasada vimos cómo David, ¿cierto?, trajo el arca del pacto a Jerusalén. Ya, y hoy día vamos a ver el capítulo 7, el primero. Vamos a ver los primeros, el capítulo 7 y el capítulo 8 de segunda de Samuel, donde habla del pacto que hizo Dios con David y de cómo David extiende su terreno y ya se cimenta como rey de Israel. Podemos ver a mi hermanita Tamara y lea el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 7 para empezar. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Lleva por título Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Jehová le había dado entonces reposo de todos sus enemigos en derredor. Esto nos lleva a creer que los eventos de segunda de Samuel 7 suceden después de la guerra de conquista, que están en segunda de Samuel 8. O sea, si usted se fija aquí, dice que que David ya no tuvo más guerra. Sin embargo, en el 8 sí muestra cómo él extiende sus terrenos. Por lo tanto, el capítulo 7 es como posterior al capítulo 8. ¿Ya? Esto nos lleva entonces a creer que los eventos del capítulo 7 suceden después de la guerra de conquista descrita en el capítulo 8 que vamos a leer después. Esta sección es colocada antes de los reportes de guerra en el texto para mostrar qué es más importante. Y dice que David le dijo: yo habito en casa de cedro. La madera de cedro era especialmente valiosa. Eso significa que David vivía en una casa lujosa y hermosa, un palacio. Cuando recordó que el arca de Dios estaba entre cortinas, el contraste le molestó. David estaba afligido ante la idea de que él vivía en una casa mejor que la casa del arca del pacto. Era un notable contraste con el refugio de la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulán? ¿Alguien se acuerda de esa cueva? ¿Les suena? Sí. Cuando Saúl entró a hacer sus necesidades. ¿Y quién estaba escondido ahí? David estaba escondido con todos sus ejércitos, ¿cierto? Estaba escondido de Saúl, ¿cierto? Entonces, en la casa de cedro era notable contraste con el refugio de la cueva de Adulán. Sin decir las palabras específicas, David le dijo al profeta Natán que quería construir un templo para reemplazar al tabernáculo. Porque el tabernáculo nunca estuvo en un templo,
o en una casa, siempre anduvo de aquí para allá. Y David, cuando lo atrajo a Jerusalén, la dejó detrás de como una tienda, entre cortinas. ¿Ya? Pero ¿cuál era el deseo del corazón de David? De que la casa de Dios tuviera el tabernáculo. ¿Ya? Dios nunca pidió un edificio permanente para reemplazar el tabernáculo, pero David quería hacerlo para Dios, ¿cierto? Cuando Israel estuvo en el desierto por más de 400 años, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo de reunión, de acuerdo a un patrón específico. Hermana Antonella, ¿puede leerse Éxodo, por favor? 25, 8 y 9. Adelante. Éxodo está atrás, después de Números, después de Génesis, el segundo libro. No, si lo tengo, pero ¿cuál? Éxodo 25, 8 y 9. Permiso. El 8 y el 9. ¿Cierto? Dios dio los planos, cómo hacer el tabernáculo, pero era entre cortinas, o sea, era algo exacto, provisorio. Amén. Amén. Nos vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. O sea, Dios ordenó, vamos a hacer un tabernáculo, ya iba a estar la presencia. Era algo bien representativo. O sea, cuando se hablaba del tabernáculo, se hablaba de la presencia de Dios. Amén. ¿Ya? Sin embargo, esto iba a estar en un lugar que era como una tienda. Era algo que era, como decía el hermano, algo provisorio, que se iba a mover de un lado para otro, porque los israelitas estaban constantemente en movimiento. Dios nunca pidió entonces un edificio permanente para reemplazar el tabernáculo, pero David quería hacerlo para Dios. La tienda de reunión, también conocida como tabernáculo, se adaptaba perfectamente a Israel en el desierto, porque se movían constantemente. Ahora Israel estaba asegurado en la tierra y el arca del pacto estaba en Jerusalén. David pensaba que sería mejor y más apropiado construir un templo que reemplazar el tabernáculo, ¿cierto? Porque el tabernáculo era todo, todas las cortinajes y todo. Y esta cosa que era el arca del pacto estaba dentro de una de esas de las tres partes del tabernáculo. El tabernáculo podríamos decir que es la iglesia, ¿cierto? Y la... ¿Sí? Ahí tiene plano. La otra vez yo traje una hojita donde salía el tabernáculo, ¿me acuerdo o no? No, lo mostró el hermano en la Biblia. No, pero antes lo trajo. No, pero parece que la otra vez yo había traído una hojita. en ese tiempo. No, sí estaba. ¿Sí? Sí, pues si la hermana estaba con nosotros todos. ¿Usted está con nosotros desde Apocalipsis o Génesis? No. Estoy mirando Sí, no. Ese. Claro, no. ¿Se fija? El tabernáculo es todo, es como la tienda completa. Sí. Sin embargo, el arca del pacto era como una cajita que la semana pasada dimos la dimensión, que es donde el poder de Dios se guardaba ahí. Sí, Eso nadie representa, lo podía tocar. claro, y el que lo tocaba se moría. Entonces dice que el profeta le dijo, anda y haz todo lo que esté en tu corazón. Después a ver si traemos una hojita impresa, porque hay hasta ilustraciones de las medidas, de cómo era y todo. No hay de salir siervo, no sale adelante, sale atrás siempre. Los mapas. Exacto, siempre sale. ¿Es de estudio esa manita? No. Ah, entonces no le va a salir. Pero esta división de promesas, introducción. ¿Sí? Ah, pero es que depende de la Biblia. Claro. Pero si usted va a internet y busca el tabernáculo, usted puede ver ilustraciones hasta con las medidas. Amén. Entonces dice que Natán le dijo, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. Natán le dijo esto a David porque parecía bueno y razonable. ¿Qué podía estar mal con que David construyera un templo? Y le dijo, todo lo que está en tu corazón. Esto muestra que el corazón de David rebosaba con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para Dios? También estaba tan lleno de gratitud y preocupación por la gloria de Dios que quería hacer algo especial para él. O sea, el Señor había sido tan bueno con David. Acuérdense que donde David se paraba, vencía a los enemigos. Donde se paraba, él hacía cosas que no pasó con otros reyes. Por lo tanto, David estaba tan agradecido que él quería que el tabernáculo también estuviera en un lugar físico. ¿Ven? Manita Viviana, lea por favor del 4 al 7 de la continuación del capítulo 7, por favor. 4, 5, 6, 7. Y ojo que aquí por primera vez aparece el profeta Natán. ¿Ya? Cuando quieran. Amén, en el nombre del Señor. Amén. Y Natán dijo al rey de El 4. perdón.
Y aconteció que aquella noche que vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a tu siervo A mi David, siervo. a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Sí es igual? ¿Sí, igual? Sí. Y en todo cuanto te he andado con todos los hijos de Israel. Le he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Amén. O sea, se fija, fue como un poco presuntuoso lo que quería David, ¿cierto? Porque Dios dice que él nunca pidió, nunca le exigió a nadie que le hiciera una casa. Porque eso del tabernáculo y de esta representación era algo como una representación solamente de que Dios estaba ahí, pero usted sabe que Dios estaba en todo lugar. Era más que nada para que el pueblo de Israel entendiera cómo era la gloria del Señor. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán. La respuesta de Natán para David fue presuntuosa. Había respondido según criterio humano y sentido común, pero antes escuchó la palabra de Jehová. Es de la máxima importancia que siempre probemos nuestros deseos hasta el más alto y santo de ellos, por su voluntad. El trabajo excelente en sí mismo nunca debe ser emprendido a menos que sea por mandato expreso de Dios. El paso del tiempo siempre vindicará la sabiduría de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros tenemos muy buenos deseos, pero primero debemos preguntarle al Señor si es su voluntad. Porque a veces sí queremos hacer muchas cosas, pero a veces no es la voluntad del Señor. Y el Señor le dijo, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Salomón decía, Señor, este templo es precioso, pero tu gloria es más grande que tu gloria. ¿Este templo podrá guardar tu gloria? Dios parece honrado y sorprendido de que David se ofreciera a construir una casa. Fue como si Dios le dijera a David, ¿quieres construirme una casa? Nadie me había ofrecido eso antes y nunca le pedí a nadie que lo hiciera. David quería hacer más de lo que Dios pedía. Esta es una hermosa posición en la cual estar en nuestra relación con Dios. La mayoría de nosotros aún estamos atascados en la idea. ¿Qué tampoco puedo hacer y seguir agradando a Jehová? Pues nunca queremos hacer realmente más de lo que Dios ordena. Aunque el Señor se negó a que David llevara a cabo la realización de su deseo, lo hizo con la mayor gracia. O sea, el Señor se puso contento porque tenía un buen deseo David. Sin embargo, el Señor le dijo, no, tú no lo vas a hacer. Y después vamos a ver la razón. Amén. Aunque el Señor se negó a que David llevara a cabo esa realización de su deseo, lo hizo con la mayor gracia. O sea, le pareció bien al Señor, a pesar de que no le permitió que lo hiciera. No alejó la idea de él con enojo o desdén, como si David hubiera tenido un deseo indigno, sino que honró a su siervo incluso por la declinación. O sea, le dijo, es un buen deseo, pero no. Pero era un buen deseo. O sea, cuando nosotros tenemos buenos deseos delante de Dios, Dios conoce el corazón. Dijo, tú me has de edificar. Mire, el hermanito ayer llegó, compró una cámara. Me dijo, todos mis pastores, esto es para el Señor. Es un buen deseo. Y ahí está grabando. ¿Me entiendes? Por eso uno lo que siente en un corazón tiene que hacer. Porque es para el Señor. Usted no sé si se fijó, el baño está lleno de perfume. Se compraron todas las cositas. Y esas son cosas buenas para el Señor. Son para ti. Lo que conversamos el otro día. Porque es importante que estemos acá en la casa del Señor, estemos agradables, ¿me entiendes? Así que Dios nos bendiga. Todo lo que sea un buen deseo es agradable delante del Señor. Y eso no pasa. Sí, pues el púlpito. Todo es fluido, todo. Porque Las luces también las cambiamos. Antes había puro tubo fluorescente. Ciertas empancadas no habría nada. Pintamos de blanco. Allá están cosas. Allá afuera pintamos. Hemos puesto un letrero. No, o sea, hay cosas que se han hecho que se han dado cuenta las personas que
Sí, Hace la mucho hermana tiempo. Iliana no sé. Oye, con los días que no sé, está totalmente cambiado. Sí, pues sí. Que lo de Dios fluye. Así es. David se entera de que Dios no quiere que le construya un templo. Pero David no respondió, no hizo nada. Según Primera de Crónicas, mi hermanito, 29, 2 al 9, David reunió todos los materiales para construir el templo para que Salomón pudiera construir una gloriosa casa para Dios. 29. Primera de Crónicas 29, 2 al 9. ¿Qué es lo que hizo David? No se quedó tranquilo. ¿Qué es lo que hizo? Empezó a juntar oro, plata, madera, joya, riqueza, empezó a juntar material de construcción. ¿Para qué? Como él no la iba a construir, su hijo la construyera. Pero no se quedó tranquilo. Primera de Crónicas 29, del 2 al 9. En el nombre del Señor de Mire el deseo de David. Amén, mi hermano. Yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas, me he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Se fija? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tiene piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. O sea, miren lo que estamos conversando antes de Estamos empezar. dando. ¿Se fija? O sea, David tenía un deseo. Y el Señor le dijo, no, tú no lo vayas a hacer. ¿Pero qué hizo él? Lo hizo igual. Juntó el material, juntó la plata, el oro, el bronce, el hierro. Fue la ayuda a su hijo. Y él tenía, en su tesoro, tenía un tesoro personal como rey y un tesoro para el pueblo. Y el de su tesoro personal apartó cosas. Y ahí sale las cantidades que dijo el hermano. 3.000 talentos. Y lo dejó para la obra del templo que iba a ser su hijo. Pero él todavía no sabía cuál de su hijo era. Amén. Y le dijo al pueblo, 5.000. sigan mi ejemplo. Y donemos para la casa del Señor. Y todo el pueblo estaba contento y donaron 5.000 piezas de corazón, piezas preciosas, Lo mejor para el piedras, Señor. todo. Y dieron púrpura, Aún él dieron- seguía con ese anhelo hermoso en su corazón, Sí. sabiendo que iba a ser dado para su hijo, no Claro, para él él. no lo iba a pero poder él ver, seguía. pero ¿qué pasó cuando Salomón ya era grande? Ya tenía todo eso preparado. Lo mejor. Tenía todo No, y preparado para cuando hacer vino el la varona de allá de Saba, Saba, vino la reina Saba. con madera de Brasil. Dice, madera de Brasil. Por eso Era- es importante A lo mejor. no solamente tener el buen deseo, Sí, Sino accionar. sino que también Sí. accionar. Si usted no puede obtener lo que espera, no se sienta desesperada y permita que las energías de su vida se desperdicien, sino levántese y ciñase para ayudar a otros a alcanzar. Si usted no va a construir, usted puede reunir materiales para aquel que lo hará. Si usted no bajará a la mina, usted puede detener las cuerdas para los que bajarán a la mina. Quizás usted no puede ser pastor, pero ayuda a su pastor. Sí, Porque todo el propósito que tiene el pastor
le va a ayudar a usted, ¿cierto? Juan Urbano, Dígame, ¿está de acuerdo? estoy vivo. ¡Amén! 8 y 9, hermanito. Más claro donde Amén. Ahora pues dirá, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipes sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Amén. Yo te tomé del redil, de detrás de la oveja andaba pasado guano, pero yo te hice príncipe de mi pueblo. ¿Cierto? Yo tomo a David de los pastos al trono, o sea, de lo más humilde a lo más glorioso. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, porque Dios protegió a David de todos sus enemigos, ¿cierto? Y te da un nombre grande, donde usted pasaba, el nombre de David era conocido. ¿Cómo le decían los filisteos? Príncipe, decían. ¿Y este no es el rey de Israel? Decían. No cantan las mujeres con pandereta y dicen, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y el pueblo se reía. Sí, pues. Marita, 10 y 11, por favor. Amén. Amén. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni por los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Amén. ¿Qué significa hacer casa? Que lo arraigará y que su casa seguirá por toda la generación. Podemos verlo por Cristo. Era de la casa de David. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. O sea, Dios le prometió a David que bajo su reinado le establecería un Israel permanente y seguro. Ya los israelitas no andarían de aquí para allá, ni peleando, ni esperando jueces que lo libraran de la muerte, sino que Dios lo iba a establecer. Porque Dios, Héctor, se lo prometió, porque sabía que David, al ser un pastor consagrado, estaba preocupado principalmente por el bienestar del pueblo de Israel. Y decía, él te hará casa. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de Israel. O sea, no era algo físico, sino que era algo que iba a perdurar. Este era el legado perdurable para David mucho después de su muerte. ¿Cómo le decían al Señor cuando entró a Jerusalén? ¿Y están con la palmita? Osana, Osana, Hijo de David. hijo de David. David quería construir un templo para Dios. Dios le dijo, gracias David, pero no. Deja que yo te construya a ti una casa. Esta era una promesa aún más grande que la oferta de David para Dios, porque la casa de David o la dinastía duraría más y más y sería más grandiosa que el templo que David quería construir. Dios honró lo que David le dio, a pesar de que solo le dio a Dios en intenciones sinceras. Hay algunas cosas que queremos darle a Dios, pero se nos impide darla. En estos casos Dios recibe la intención como Él regla. A lo mejor usted quiere darle algo al Señor, pero no tiene los medios. Pero Dios conoce la intención del corazón. Cuando usted ora y clama, viene el Señor y trae a otra persona que puede dar lo que usted quizás quería dar. Dios dijo no a la oferta de David, porque David era un hombre de guerra. Y Dios quería que un hombre de paz construyera el templo. Por eso sé que no puedo. Si usted lee Primera de Crónicas 22, 8 al 10, ¿lo tiene por ahí? Ah, no. ¿Qué? Sí, claro, por favor, hermano. Explica esto. Y ahí sale el porqué. 22, del 8 al 10. Primera de Crónicas 22, del 8 al 10. Más vino, en el nombre del Señor de lectura, más vino a mi palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de él. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Amén. Y él
Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y así fue. Y él edificará casa a mi nombre, ¿cierto? La explicación que se le da a David, registrada en 1 Crónica 28, viene años después. Podemos suponer que por muchos años David no supo la razón exacta por la que Dios no quiso que construyera el templo. Hubiera lastimado innecesariamente a David que se le hubiese dicho eso en ese momento. Mientras tanto, David posee un alma en paciencia y se dijo a sí mismo: Dios tiene una razón, no puedo entenderla, pero está bien. Pastora, 12 al 17, por favor. 12 al 17. Y al 17. Amén. Al 17. 12 al 17. Ya. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, Mire, escuche lo que dice, es importante y eso. duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y así él hiciere más, gloria al Señor, yo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Amén. ¿Hasta ahí? Amén. Yo levantaré después de ti uno de tu linaje. En esto Dios prometió, o sea, el pacto que hizo Dios con David. Dios prometió específicamente una monarquía hereditaria para la casa de David. Aunque después se dividió el pueblo, pero siempre hubo un hijo de David reinando en el pueblo, ¿cierto? Era importante para Dios repetir esta promesa específicamente porque aún no había habido ningún rey que hubiera sido sucedido por su hijo en Israel, ¿cierto? Porque la primera familia fue de Saúl, solo estuvo Saúl y su dinastía murió, y David era el siguiente. La familia de Saúl se extinguió completamente. La familia de David permaneció hasta la encarnación. Esta gran promesa que Dios le hizo a David solo tiene un cumplimiento futuro. David solo se beneficiaría de la promesa en su tiempo a través de la fe. Si David hubiese tenido una actitud de que, ¿qué gano yo ahora?, la promesa no hubiese significado nada para él. La alegría que inundó el corazón de David era espiritual, porque supo que Jesús vendría de su raza y que un reino eterno establecería en su persona, y en él confiarían los gentiles. O sea, aquí está hablando de una promesa doble, porque terrenalmente está hablando de Salomón, pero espiritualmente está hablando de el Señor Jesucristo. ¿Ya? Él edificará casa a mi nombre. Aunque David no construiría un templo para Dios, el descendiente de David lo haría. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La familia de David reinó sobre él por más de 4 siglos, pero fue finalmente removida debido a la maldad añadida sobre su maldad. Sin embargo, la simiente de Isaí, mi hermanita puede buscar Isaías 11, por favor. Sin embargo, de la simiente de Isaí, Dios levantó una nueva rama que reinará para siempre. Isaías 11, 1 y 2, mi hermanita. Isaías 11, 1 y 2. En el nombre del Señor, lleva por título Reinado Justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo,
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Este descendiente de David disfrutaría de una relación especial con Dios. Si él peca, Dios no lo rechazará, más bien Dios lo castigará sin rechazarlo. Y su trono será estable eternamente. Dios le promete a David que el reinado de su dinastía duraría por toda la eternidad. Cada una de estas grandes promesas fue parcialmente cumplida en Salomón. Escuche bien. Parcialmente cumplida en Salomón, pero fue totalmente cumplida en Jesucristo. El hijo de David y el sucesor a su trono, ¿cierto? Salomón gobernó en el trono de David. La misericordia de Dios nunca se apartaron de Salomón, a pesar de que pecó. ¿Se acuerda que predicamos acá? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Pues, ¿cuál fue? Muchas mujeres, ¿cierto? Y ellas desviaron. Y se unieron a otra. Claro, él le hizo templo a Moló, y le hizo templo a todos los dioses de su esposa. A veces uno comete ese error, Dios lo castigó. que uno intenta agradar a la mujer y no a Dios. Murió jóvenes. Sí, pues murió como Se ve bien. 40 sí. Y no hablo por mí, Es que la palabra de Dios dice Pero que ¿cuántas mujeres tuvo? como Imagínese. concubinas tú. 700 esposas Pero él se desvió por o eso 300 la dio, esposas y se 700 fue a concubinas. la No puede ser así o al playa. revés. Yo seré padre y él me será hijo, y el trono se establecerá eternamente. Pero los profetas previnieron un cumplimiento aún mayor que esta promesa. En Jeremías 23, si alguien la puede leer del 5 al 6. ¿Cuál? Jeremías. ¿Alguien puede leer Isaías? ¿Y alguien puede leer Lucas? ¿Ya quién va a leer Jeremías? ¿Cuánto Isaías? Ya, Isaías. ¿Tenía cuánto? Jeremías 23, 5 y 6. Isaías, mi hermanita, 9, 6, 7. Y Lucas 1. ¿Lucas? ¿Cuál tiene? ¿Lucas? Yo leo Lucas. Lucas. ¿Isaías cuánto dijo que va a estar? Isaías 9, del 6 al 7. Lucas 1, 31 al 23. Hermana Marta, Hebreos 3. Ya. Hermana Sarita, 1 Pedro 2. Ahí estamos bien, Lucas. ¿Ya? Era Jeremías 23, Sí. 5 y ¿cuánto dice? Sí, pues tengo un minutito. Pero los profetas, ¿cierto? Habíamos dicho que parcialmente estas promesas se cumplieron en Salomón. Pero los profetas previnieron un cumplimiento aún mayor que todas estas promesas. Jeremías 23, 5 y 6. Amén. En el nombre del Señor. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, el nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Ahí habla de Cristo. ¿Ves? Isaías 9, 6, 7, mi hermanita. Estas son promesas de profetas. Por eso le decían hijo de David. Hijo de David. Pero también le dijo ellos, le recorrigió. ¿Isaías 9? Isaías Cristo le 9, corrigió a ellos. 6 y 7. Le dijo, Amén. ¿por qué David dijo? Porque Siento un que niño no. Salmo. no es nacido, hijo no es dado. Nos es dado. Porque un niño no es nacido. Nos es nacido. No es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y los dilatados de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Es muy pequeña esa letra. Lucas 1:3. ¿A qué le toca a Lucas? Amén. Ya, hermanito, sigamos viendo promesas del cumplimiento del hijo de David. ¿El nombre? Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Amén, ¿cierto? Entonces dijimos que las promesas fueron parciales en Salomón, pero los profetas previnieron un cumplimiento aún mayor. Lucas 1, 31 al 33. ¿Seguimos? Ya. La promesa de Dios de una casa para David es cumplida en su totalidad en Jesucristo.
Jesucristo reina y seguirá reinando en el trono de David para siempre. Las misericordias del Padre nunca se apartaron de Jesús, incluso cuando fue hecho pecador por nosotros. Hebreos 3, 3 al 6, por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. O sea, Jesús está construyéndole al Padre una magnífica casa en el sentido que nosotros somos su templo. No era eso. Era del Sí. 3 al 6, ¿no? Del 3 al 6. Ah, Hebreos 3, del 3 al 6. dice, ya, De nuevo. porque, Por tanto, hermano, por tanto, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en todo, y la casa de Dios como siervo, para testimonio de los que se iban a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén, hermanita, escuchemos, si quieren la cita yo se la puedo dar, pero escuchemos lo que se está leyendo. Este ¿Ya? pastor no coincide con lo que... sí, era Hebreos 3. Hebreos 3, del 3 al 6. Claro, del 3 al 6. Hebreos 3, del versículo 3 hasta el 6. Y de ahí hasta acá. Eso es lo que leyó. Sí. ¿Ya? Eso es lo que decía, que Jesús está construyéndole al Padre una magnífica casa en el sentido de que nosotros somos esa casa. Y la iglesia es la nueva casa de Dios. Sí. Hermanita, 1 Pedro 2 al 5, por favor. Perdón, 1 Pedro 2, versículo 5. Ahí sí. No, pilares, por favor. Claro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Se fija, nosotros somos esa casa. La iglesia es la nueva casa de Dios. Ya no hay tabernáculo, ni casa, ni templo. Nosotros somos el templo del Señor. ¿A quién le toca leer? A la pastorcita. No, la hermana Sarita. Sí. ¿Usted leyó recién? Sí. 18 al 24, mi hermanita, por favor. Mire, qué lindo lo que habla David en este apartado. 18 Al 24. Y entró el rey David y se puso de delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te has parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas han hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandeza en su favor, y obra terrible a su tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones de los judíos. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre,
y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Amén. Le dijo, Señor, ¿quién soy yo? Por tanto, tú te has engañado. Mire, qué lindo lo que le hace. Amén. ¿Cómo responde? ¿Cómo le responde? Claro. Pero esto se olvida cuando uno lo lee, después vuelve a leer. ¿Quién soy yo? Le dijo. Para que tú hayas traído esto hasta aquí. Y aunque esto te parezca poco, Señor, más encima me está haciendo promesas de mi futuro. Es así como procede el hombre, le dice Señor Jehová. ¿Y qué más puedo añadir hablando contigo si tú me conoces? Sí. Toda esta grandeza ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, y más encima me la ha hecho saber a mí. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestro oído. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fuiste Dios para rescatarlo como pueblo suyo, ponerle el nombre y hacerle grandeza a su favor. Lloras terrible a tu tierra por amor de tu pueblo, que nos rescataste de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Señor Jehová, ¿quién soy yo? Cuando David recibió este espectacular regalo, no pensó que lo hizo a él más grande. A los ojos de David, esto hizo a Dios más grande. La actitud de David no fue, soy tan grande que hasta Dios me da regalos. Su actitud fue, Dios es tan grande que me da regalos hasta a mí. Deberíamos recibir la salvación y cada bendición con la misma actitud. Los regalos de Dios reflejan la grandeza del que da, no del que recibe. Y le dice, tu siervo. La humilde manera en que David recibió este regalo demostrada con la repetición de la frase tu siervo. 10 veces dice que aparece en estos versículos. Muestra que David humildemente aceptó el no de Dios cuando quiso construir el templo. Hay algunos profesores que harían grandes cosas si pudieran, pero si no se les permite desempeñar una parte brillante, hacen rabieta y se enfadan contra su Dios. David, en cambio, cuando fue rechazado su propuesta, no encontró en su corazón murmuración, sino oración. ¿Sí, hermanito? Que a veces uno dice así lo mismo, un lápiz. Yo quiero hacer este lápiz, pero el Señor no me permite hacer esto. ¿Por qué? Porque viene otro a tener esto. Uno puede ser el piso, pero ¿quién es el que se monta? Otra persona. Todos podemos aportar muchas ideas. Es como lo que se siembra. Pero todo pasa, Pero todos somos distintos para Dios. Amén. No todos podemos ser profetas. No. Amén. No todos podemos ser porteros. Sí. No todos podemos tocar un instrumento. Sí. Pero si nos juntamos todos, hacemos Sí. algo lindo que el poder de Dios se mueve. Sí. Mi hermanito, 25 al 29. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, ya conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo, yo David, sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Y qué pasó? Dios le dio una promesa, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo David? Se atrevió a decirle, Señor, tú eres Dios, cumple lo que me prometiste. Porque muchas veces Dios nos promete cosas, ¿cierto? Pero uno dice, Señor, ¿cuándo va a ser? Lo que el Señor me habló hace tantos meses atrás, ¿cuándo se va a cumplir? Aquí David sabía que el Señor iba a confirmar su casa, sabía que su dinastía iba a ser para siempre, pero él se atrevió a decirle, Señor, sé que eres verdadero, cumple tu promesa, confirma para siempre la palabra que has hablado. La oración de David era osada, le pide a Dios que haga lo que prometió.
Esta no era una oración pasiva que decía, bueno Dios, haz lo que quiera, en realidad no me importa si es de una u otra manera. Esta no era una oración arrogante que decía, bueno Dios, déjame decirte qué hacer. Esta era una oración osada que decía, Dios, aquí está tu promesa, ahora confío en que la cumplirás gradualmente y que serás fiel a tu palabra. La frase, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Usted puede reclamarle al Señor. Usted puede decirle, Señor, yo te he servido. Tú me prometiste, Señor, ¿cuándo va a ser? Y Dios le puede responder. Tiene que atreverse. Hacer hincapié en esto, dijo David, solo le estoy pidiendo en oración porque tú me lo prometiste. Tú me dijiste que esto es lo que quieres hacer. Dios envió la promesa a propósito para ser usada. Nada agrada más a Dios que ver que sus promesas se pongan en circulación. Ama ver a sus hijos sacar y decir, Señor, haz como prometiste, y déjame decirte que glorifica a Dios que usemos sus promesas. Este tipo de oración se apropia de la promesa de Dios. Solo porque Dios lo prometió no significa que la poseemos. A través de este tipo de oración con fe, Dios promete y nosotros nos apropiamos. Si no nos apropiamos en fe, la promesa de Dios permanece sin ser reclamada. Podemos apropiarnos de su promesa de perdón si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es 1 de Juan 1:9. Podemos apropiarnos de sus promesas de paz. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Podemos apropiarnos de las promesas de guía. Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Podemos apropiarnos de sus promesas de crecimiento. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y podemos apropiarnos de sus promesas de ayuda. En Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y David le decía, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Noten que David habló de corazón. Algunas personas oran de un libro, otras oran de su cabeza. El lugar correcto del cual orar es del corazón. Por tanto, cuando usted ore, no piense tanto lo que tiene que decirle el Señor. Como decía su palabra. Primero parta, cerrando sus ojitos y quedándose callado. Deje que su corazón hable delante de Dios. Porque cuando empezamos, ¿qué le puedo pedir al Señor? ¿Qué puedo orar? ¿Cierto? En cambio, cuando usted escucha la voz de Dios, Dios empieza a fluir esa oración. También dice David, dice que David vino delante de Dios a través de la oración. Algunas oraciones no son oradas, son dichas, leídas o pensadas, pero no oradas. No decir esta oración, sino orar esta oración. Hay una gran fuerza en la expresión. Algunas oraciones nunca son oradas, sino que son como flechas que nunca son lanzadas desde el arco. Hay oraciones que no llegan ni al techo, ¿cierto? Apenas y puedo llamarles oraciones, aunque lo sean en la forma, el asunto y el lenguaje, son dichas, no oradas. La oración de la oración es el asunto principal. ¿Qué significa orar? Rogar, ¿cierto? Usted no va con un corazón orgulloso como a exigirse que usted tiene que ir, como iba, ¿cierto? El publicano, que decía, Señor, se propicio a mi pecado, que no era capaz de levantar la cabeza al cielo, ¿cierto? Y oraba y decía, Señor, soy pecador, perdóname. ¿Y qué decía el publicano? Oraba de pie. Te doy gracias por no ser como el... Oraba de pie. De pie oraba. Ni siquiera se humillaba delante de Dios y decía, no soy como este. Sí. Yo diezmo, yo hago esto, Te doy gracias porque no soy igual que te doy gracias porque yo no soy como este. Y David le dijo, tú eres Dios y tus palabras son verdad. El fariseo y el publicano. Este era el fundamento de la fe de David. Él sabía que Dios era Dios y que cada una de sus palabras es verdad. Y él sabía que Dios era de confianza. Yo quiero dar un testimonio. Mire, yo cuando estaba en el mundo veía que mis enemigos se iban contra mí. Y hablo de mi trabajo, mis compañeros. Y yo me sentía poca cosa.
Cuando empecé a buscar al Señor, empecé a ver que se estropeó muchas cosas de él. Muchas cosas. No sé por qué no voy a hablar. Y ahora mi compañero, mi supervisor, lo retó. Lo retó de una manera porque parece que le había pasado algo con él. Y hoy no me alegré, sino que me compadecí. No hice como ellos hicieron conmigo. ¿Entiendes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que nosotros nosotros tenemos nuestro vengador. Si yo lo fui y lo apoyé. Le dije, tranquilo, estate tranquilo, en paz, Dios está contigo. Pero ¿por qué no lo hice? Porque Dios muere en mí. Porque no hubiese reído y hubiese dicho, tu paga. Pero no, me compadecí. Es que eso es lo que a nosotros nos diferencia del mundo, por hermano. Dice que el Señor dijo, este mandamiento es el más importante y resume toda la ley. Pero es tan complicado cuando no estás fuera de la Amar a los iglesia. hermanos. Pero ahora lo veo. El mundo pagábamos mal por mal. Pasa solo sin Dios. Sin esa fuerza, sin esa mano que le puedo levantar. Porque Fuera. pasa solo, sufre, pero fuera de la mano de Y Dios. uno se duele cuando ve que su enemigo está mal, no se alegra. Yo no me alegré. Cuando el Señor está en nosotros, muera en nosotros, nosotros no nos alegramos de nada que le pueda ocurrir a otra persona. Incluso pedimos misericordia. Exacto, eso le pedí. Yo también tengo problemas en el trabajo. Eso pedí. Porque él está con las cámaras por todos lados y él tiene su lugar aquí. Y yo sé dónde se esconde, sé todo lo escondido de él. Te podría decir, Pero él está así, mirando las cámaras donde estoy metida. Después dice, ay, yo sabía que estaba aquí y tengo que callar. Porque si yo voy, le digo, claro, si andé mirándome en el celular todo el tiempo, él se va a ir en contra mí y me hacerme la mierda. Claro. Incluso es capaz de hasta echarme. Porque va a empezar a hablar ponte cuenta con tu enemigo antes que te entonces yo tengo que porque no sea callarme que y nada más, solamente nada. Y tratar de llevar la fiesta en paz. Porque no tiene que ser más. Pues el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser astutos, Exacto. como la serpiente. Y el Señor, a través Porque de somos hijos de Dios, pero no somos tontos. Porque cuando estamos en el principio del camino, claro, vamos a hacer tantas cosas, pero después cuando el Señor pasa los años, el tiempo, vamos aprendiendo por su palabra y vamos siendo más es firmes. por su palabra. Claro, y todo por la palabra. Todo lo que yo sé es por su palabra. Sí, amén, yo era igual que Y usted. por eso estamos estudiando la palabra. Amén. Por eso estamos estudiando la palabra, porque Ser más sabio. la palabra que nosotros podemos ver el pacto de Dios con David, el capítulo que acabamos de ver, Así, nos falta cómo mucho. Dios tenía sus promesas y cómo David también tenía sus cosas, pero amaba a Dios de todo corazón. Y eso es lo que mira el Señor, el corazón. ¿Ven? Entonces vamos a empezar con el versículo capítulo 8, ¿ya? Que es cortito, creo. Un resumen no lo va a hacer Sí, en esta parte. ¿Tiene palabras? un resumen no lo va a hacer por el 7. No, Quiero ir al pues, baño. ya vaya, la esperamos, vaya, póngale pausa, hermanito, para que los hermanitos puedan ir a hacer un break. Control D. Sí, el 8. El 8. Control D, mi hermanito. No hay que ponerle pausa. Ah, ya. Póngale pausa. Sí, si no hay ahí en Si el no hay El anhelo de él era eso, pero yo no se lo cumplió porque no era su pero sí preparó. Pausa. Y que dijo, pero igual voy a dejarlo mejor. Porque él no sabía cuál de sus ya sabía cuál. Control P. El día lunes voy a trabajar, pues el día sábado es bueno para él. Pero dije también los días sábados hay eventos que... Vamos. ¿Puso a grabar? Sí. ¿Puso a grabar? Ya. Seguimos. Vamos a lo que está. Igual me puedo cambiar. Ya, mi hermanito, vamos. Yo quiero. No. Ya, tómeselo usted. No, dile a la hermanita. Y vamos entonces a partir con el capítulo 8, que habla de las extensiones del dominio de David, o sea, a cuántos reinos volvió a doblegar. O sea, como le decía, esto está antes que el capítulo 7, 8, no 7, está bien. ¿Ya? Así que vamos a partir, mi hermanita, con el número 1, por favor. ¿Solamente el 1? Solamente el 1. Amén. Lleva por título David extiende su dominio, en el nombre del Señor. Amén. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meter-Amá de mano de los filisteos. Amén. David derrotó a los filisteos y los sometió. Los filisteos habían atormentado a los israelitas por siglos. Ya a menudo dominaban al pueblo de Dios.
En el reino de David, él derrotó y sometió a estos problemáticos enemigos. ¿Se acuerda cómo murió Saúl? ¿Y sus hijos? Sí, en la guerra. En la guerra, porque los filisteos lo estaban dominando. Sin embargo, David no evitó pelear contra los filisteos porque Israel había perdido contra ellos muchas veces anteriormente. Pero dice que los derrotó y los sometió. Y tomó David a Metec Ama. Este es otro nombre para la famosa ciudad filistea de Gat. ¿Se acuerda qué ciudad era Gat? Era donde vivía el rey de los filisteos, el que peleó contra Saúl. ¿Y se llamaba? El rey filisteo. El rey Aquís. De Gat. ¿Quién más era de Gat? Si se acuerdan. Todo lo que hemos estudiado. ¿Goliat? Goliat era de Gat. ¿Amén? Vamos a volver a repasar por ese santo. Aquís. Vamos a tener que decirle al hermano que no Cuando David se convirtió en rey, los filisteos estaban tomando territorios del pueblo de Dios. Bajo su liderazgo, el pueblo de Dios comenzó a tomar territorios del enemigo. ¿Se fijan? Cuando estaba Saúl, tomaban pueblo de Israel, los filisteos tomaron ciudades de Israel. Pero cuando estuvo David, al revés. David tomó pueblos de los filisteos. Hay un mapa. Y este pueblo Metec Ama era Gat. Hay un mapa que indica lo que ganó Saúl y después. O mejor dicho, lo que perdió Saúl. No todo en sí. Hay un mapa que como que lo que ganó y después hay otro mapa que dice lo que ganó David. Y la comparación. La diferencia es cuando está bien y cuando no está bien. Manita Viviana, Entre ganar y perder. el número 2, por favor. ¿Quiere leerlo de aquí? ¿Más grande? No, En el nombre del Señor. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, y haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel. ¿Entero? Un ratoncito. No. Picho. Voy a leer la de nuevo. ¡Amén! No se distraiga. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, La estamos haciéndolos tender por tierra, y midió los cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. ¿Alguien se acuerda o tiene noción de este pueblo del Moab? Los moabitas. Sí. Con respecto a lo que hemos estudiado en 1 y 2 Samuel. Dos cosas importantes. ¿Ya? Cuando fue la suegra con su nuera, Ruth. ¿Ya? no O sea, David era nieto sí, de una moabita. sí, pero ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y qué son? Moab es un pueblo. un pueblo. Sí, que se llama Moab, por eso se llaman los moabitas. Ajeno a Israel. Ajeno a Israel, era un pueblo, los pueblos que están circundantes de Israel. ¿Y qué otro hecho importante se acuerdan del pueblo de Moab? Ya, hermano, soplen a la hermana, ¿eh? No, mire, eso lo que habló es verdad. Bueno, ¿usted cree que yo estoy hablando mentira? Lo otro no Yo reprenda al diablo, yo estoy hablando mentira. Hermano Urbano, ¿se acuerda usted de algo importante también del pueblo moabita? No. Ya. El segundo tema importante, que cuando David huyó, se fueron de los moabitas. mandó a los papás, a sus padres y a sus hermanos los mandó a Moab, que era la antigua ciudad de su abuelo. Cuando Saúl lo empezó a perseguir y él se fue, empezó a andar. ¿Ya? Versículo. Tiene que haber estado con nosotros los 2 meses, por hermano. Vamos a ver la grabación. A ver, usted tiene todos los papelitos. Lo único que sabe que sale en la Biblia. Claro, lo único que sabe que sale en la Biblia. Ya, bueno. Derrotó también a los de Moab, ¿ya? La guerra de David contra Moab y su áspero trato contra su ejército parece fuera de lugar considerando que la tatarabuela de David era moabita, ¿cierto? Y el que había confiado el cuidado de sus padres a los moabitas. 1 Samuel 22:3-4, esto es lo que preguntaba.
Puede ser que los moabitas hayan matado o maltratado a los padres de David, pero eso no sale en la Biblia, ¿cierto? 22, 3, 4. Primera Samuel 22, 3, 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, en el nombre de Jesús, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar. Bueno, Era verdad lo que decía el pastor Tiga, a ver, es verdad. Es verdad. estaba Y come, mi hija. Trae su palabra, trae su palabra. Y pagaron tributo. Dios no quería que Israel destruyera cada nación vecina. En general, Dios quería que Israel fuera tan bendecida y fuerte que otras naciones fueran sujetas a tributo por Israel, reconociendo fuerza y dominio. Lo que hacían los romanos, ¿cierto? Cuando tenían al pueblo de Israel, le cobraban tributo. Aquí era lo mismo, Israel le cobraba tributo a todas las naciones enemigas. Lo que dice: y lo midió con cordel, haciéndolo entender por tierra. ¿Cómo eso? Antiguamente se medía con cordel en la distancia. Pero aquí se los tiró a todos en la tierra. No, pues aquí dice. A ver, vamos a texto. Primero dice que derrotó a los de Moab. Y lo midió con cordel. ¿Qué es medir con cordel? Es ver la cantidad de tierra que había, ¿cierto? Dice, y midió 2 cordeles para hacerle morir y un cordel entero para preservarle la vida. ¿Qué significa? Que de los 3 tercios, 2 tercios mató y dejó con vida 1 tercio de los moabitas. Eso significa. Por eso dice que los midió, porque Claro. el mismo... Y dice que los moabitas fueron siervos suyos y tuvieron que pagar, los que quedaron vivos. Por eso no los mató todos, porque tenía relación con su familia. ¿Algo más, Marina? Amén. No le puedo decir que se medía con wincha porque ese tiempo no había wincha, había puros cordeles. Es verdad, digan. Sí, concuerdo. Sí, No, pero aquí era con cordeles. El cordel era el Nuevo Testamento. Sí, después va con codo en la Ya. Mano Urbano, le tocó el premiado del 3 al 8. 3 a 2. 3 al 8. 3 al 8. Gloria a Dios. Alaban. Amén. Asimismo derrotó David a Adán, a Ser, hijo de Reob, rey de Soba, a Lid, a recuperar su territorio en el río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pies, descarretó David los caballos de todos los carros que pero dejó suficiente para 100 carros. Vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios 22,000 hombres y puso luego de eso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributos, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Adad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Adad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Amén. Hadad-Ezer entonces era el rey de Soba. Hadad-Ezer. Hadad-Ezer. Ese era el nombre del rey. ¿Verdad? Hadad y ese otro significaba algo. Sí, pues, pero eso era el nombre sirio. Por eso son así. Al ir a recuperar su territorio, el río Éufrates, dice, el rey de Soba, que era un reino sirio, se encontró con David cuando iba en camino a capturar el territorio del Éufrates, que el dominio de David se extendería hasta el río Éufrates. O sea, ¿qué fue el rey sirio? A tratar de recuperar su territorio.
Pero el dominio de David se extendió en el pueblo sirio. La frontera de Israel estaba delineada por el Éufrates para que la promesa de Dios para Abraham se cumpliera. Que el Señor le dijo a tu descendencia, dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates. También estaba Siria, la gran nación pagana del norte, dividida en dos grupos con capitales, en Soba y Damasco. Ambas se unieron por protección, pero se encontraron defensas sobre el poder de David. O sea, eran dos naciones que pelearon contra Israel, pero no pudieron contra David. Se encontraron indefensas, dice, contra el poder del rey David. Y dejarle todo lo que le costó a mi hermanito decir. David los caballos de todos los carros. Esta fue una necesidad militar, no crueldad animal. David no podía preocuparse por tantos caballos mientras estuviera en campaña militar y no podía regresarlos al enemigo. ¿Por qué? Porque los sirios peleaban con carros y caballos, igual que el pueblo. Por eso que dice los dejarle todo. ¿Qué significa? Los botó a caballo. Mató a todos los caballos. Dejó las carretas solas. Por lo tanto ya no servían los jinetes Y para el bronce sirve para hacer la espada. sí. Pero dejó suficientes para 100 carros. Que David se haya quedado con el número tan pequeño muestra un increíble autocontrol y confianza en Dios. David obedeció el principio de Deuteronomio 17, 15 y 16. ¿Quién me lo puede leer? Salmo 27. ¿Alguien? ¿Salmo? Salmo 27 y Salmo 33. Deuteronomio 17. Salmo 20 y Salmo 33. 15 y 16. 33, Salmo 33. Salmo 33, 16 al 17. Entonces partimos con Deuteronomio 17, versículos 15 y 16. Amén, en el nombre del Señor. Amén. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí a caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Amén. Por eso los dejaré todos. ¿Ya? Y se negó rotundamente a confiar en caballos como armas militares. En vez de eso, su confianza estaba puesta en Dios. Salmo 27. Salmo 33, 16. Sí, después le toca 27. Entonces su confianza estaba puesta en Dios. 27. Estos confiaron en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ahí está clarito, ¿ves? Ellos flaquean y traen. 33, 16, 17, mi hermanita. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse en el caballo, la grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Amén. ¿Se fija? Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer. David tomó todo lo que era la gloria del enemigo y la transformó en trofeo del poder y la bondad de Dios. Esos escudos de oro fueron puestos en el templo y testificaban de la obra de Dios en y a través de David. A Dios le encanta tomar cosas y personas que son trofeos para el diablo y hacerlos trofeos de su gracia y su poder. Hermanita Antonella, 9 al 14. Salió el premio acá. Ya. Amén. Amén. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas y de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom
todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Se fija? O sea, dice que todavía seguía ganando territorio porque Dios estaba con él. Y dice que envió a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y bendecirle. Naciones vecinas vieron la mano de Dios con David y le llevaron honra y regalos. ¿Qué eran los regalos? Oro, plata, bronce y utensilios, ¿cierto? Ellos sabían que un líder fuerte y consagrado de Israel era bueno para toda la comunidad de naciones, y no solo bueno para Israel. No toda nación pagana que rodeaba a Israel era hostil hacia Israel y su Dios, y David no los trató como si fueran hostiles. Cometemos un error si tratamos a todos los incrédulos como un abierto enemigo de Esos Dios. son los samaritanos para ellos. Eran los samaritanos. O sea, no porque vemos a una persona que está en la calle podemos decir que son enemigos nuestros, porque hay muchos que tienen mucho respeto a los Amén, gloria a cristianos. Dios. Y dice, los cuales el rey David dedicó a Jehová. Cuando David recibió este aplauso de parte de las naciones, él lo dedicó todo a Jehová. O sea, todo lo que le trajeron, no se lo dejó para su arca personal, sino que la dejó para Jehová. Oro, plata, bronce. Él sabía que los elogios y la gloria le pertenecían a Dios, no a sí mismo. David podía manejar bien el éxito, así como el aparente fracaso. Aquí dice, en una parte, que David aumentó su fama. O sea, ¿qué más fama que la que ya tenía? De los sirios, moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas, de estas naciones sometidas, aprendemos que las victorias de David estaban completas. Dios usó a David para guiar a Israel a la victoria sobre sus enemigos en cada dirección. Israel poseyó más parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham, bajo el reinado de David, que en cualquier otro tiempo. David fue capaz de lograr tanto delante de los enemigos de Dios porque él, a diferencia de Saúl, no estaba consumido por pelear contra el pueblo de Dios. Y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fuera. Este es el resumen de todo el capítulo. Cada victoria y cada enemigo sometido era testimonio de poder, de preservación de Jehová en la vida y en el reinado de David. ¿Pastora? 15. Mira, oficial de David. No. Ah, sí, pero sí. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. David reinó, ¿cierto? Sí. Este capítulo de victoria, bendición y prosperidad describe la vida nacional de Israel durante el reinado de David. Totalmente distinto al reinado que tuvo Saúl, Sí. ¿cierto? Muchos estaban con Saúl por miedo de que los mataran, pero cuando Saúl murió, todos se fueron contra él. Esta es una razón por la cual él es considerado como el mejor rey o gobernante que Israel ha tenido. Así es como Dios quería reinar en la vida de Saúl, pero Saúl se resistió a Jehová y rechazó su espíritu. Como David le permitió a Dios que lo sometiera, las naciones fueron sometidas delante de David. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Esto muestra que David fue un gran rey para su propio pueblo, no solo contra las naciones vecinas. Él cumplió con el deber fundamental del gobierno, administrar con justicia y equidad. Romanos 13. Se lo voy a leer. Del 1 al 7 dice así: sométase toda persona. Esta autoridad. Sí, Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son, cuando hablamos de tributos, ¿de qué hablamos? Para esto pagáis tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Bueno, no habla de eso.
Manita Sarita, 16 al 18, por favor. Y con esto damos término. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, era sacerdote. Saraías era escriba. ¿Cómo era? Hasta el 18. Seraías. Seraías. Sí, es cierto, era escriba. Benaías, hijo de Joiada. Joyada. Joiada. El que se escribe así. Estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los Príncipe. Amén. Joab, hijo de Sarvia. Nombre hebreo, por manito. No, en verdad no está escrito bien. Nombre hebreo. Aquí está traducido. Sí, es lo que se puede entender. No, pero ¿Se acuerdan quién era Joab? Joab? ¿Se acuerdan quién era Joab? Así eran los nombres de ellos. ¿Se acuerdan quién era Joab? Joab era general del ejército de David. Él tenía dos hermanos, Misael y Abisaí. Y Abner mató a uno de los dos. Y Joab mató a Abner. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ya no importa. ¿Quién era Sarvia? Porque dice Joab, hijo de Sarvia. Sarvia era la hermana de David. Por lo tanto, Joab era sobrino. Algunos dicen no, que eran primos. Amén. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Dice el Señor aquí que no tenemos que estar metiendo datos en la genealogía. ¿Así dice? O sea, lo que le estoy enseñando es palabrería. No, pero en saber mucho. No, mi hermanito, lo que yo estoy preguntando es si se recuerda. Sí, porque nosotros... Porque hay esas cosas palabras son, salen ahí, son personajes importantes. Sí. Joab es una persona bien importante porque le estuvo en todo el reinado de David. Y aquí demuestra por qué Joab mató a Abner. Abner era el general de Saúl. Hizo algo, un pecado, y después cuando muere Joab, la muerte que tuvo fue terrible. No la vamos a alcanzar a ver porque es de Salomón. Pero él lo mataron en el templo. Agarrado de los cachos. ¿Está verdad? ¿Ah? Hechos. ¿Y por qué? Porque es lo mismo. No, Hechos no. No, Crónicas. Crónicas sí, porque es lo mismo, es un Sí, poquito pero más. igual con el mismo título, igual sí. Entonces, ningún gran gobernante tiene éxito por sí solo. Solo las organizaciones más pequeñas son bien gobernadas sin un comité dotado y comprometido. Parte del éxito de David como gobernante se encontraba en su habilidad para formar, entrenar, fortalecer y mantener ese tipo de equipos. Nunca encontramos una lista de este tipo sobre la organización del gobierno de Saúl. Esto es porque el gobierno de David tenía mucho más estructura que el de Saúl. Hoy, un límite para los que no podemos ser. Hay un límite para lo que podemos ser y lo que podemos hacer para Jehová sin orden y organización. No es que el orden y la organización sean requerimientos para el progreso en la vida cristiana. Son progresos en la vida cristiana que nos ayudan a ser más como Jehová. Nada se logra en el reino de Dios sin trabajar con orden y organización. Cuando parece ser así, es solo una ilusión. Detrás de cada escena Dios se está moviendo con el mayor orden y organización, aunque a veces no podemos verlo. Ay, hijo. Perdón. Se estaba aguantando. Como el que. Por eso es importante que en una iglesia haya orden. Sí. Que haya una directiva, que todas las cosas, Sí. claro, se hagan como lo hacemos nosotros. Sí. Que hacemos reuniones cada 2 meses para ordenar todo, porque todo sea transparente, ¿cierto? Y por último, ¿quién eran los cereteos y los peleteos que salen en el último versículo? ¿Saben? ¿Se imaginan? No. Estos eran soldados contratados de Creta. Al emplear guardias extranjeros para asegurar la seguridad del rey David, disminuía la posibilidad de convertirse en víctima de rivalidad entre tribus. Estos hombres de Creta podrían darle lealtad, serán Solidaridad. exacto, soldados pagos. Usted sabe que en ese tiempo las tribus peleaban siempre por ser los número uno. Y mientras no haya interés, ellos solamente pagados, mejor Exacto. pagados. Así que, mi hermano, con esto damos término al día de hoy. No sé si tienen... Pero sabiduría le dio el Señor para hacer eso.
A David, pues. Sí, pero cuántas cosas pasó para tener. Bueno, ya la próxima semana vamos a ver Mefiboset, después vamos a ver Betsabé, así que Cuando lo fue a buscar. vienen cosas lindas. ¿Cómo? Cuando lo fue a buscar. Mefiboset, sí. El hijo de Jonathan. Se lo cuidaba la criada de Pregunta, hermano Urbano. Jonathan. Pregunta, consulta. Después lo fue a buscar para hacer misericordia. Sí, pero eso lo vemos la próxima semana en este mismo canal. ¿Qué les pareció el pacto? ¿Cómo Dios le dio la victoria? ¿Quiero hacer una pregunta? Ya, bueno, aprovechemos, así que nos vamos. No me preguntes si estoy mintiendo, no, porque voy a decir al tiro la verdad. No, así fue una salida espontánea. No lo pensé ni lo medité. Bueno, Viviana, ¿usted qué le pareció? ¿Le gustaron los nombres israelitas? Sí, ¿Lo escribí? ahí anoté otras cosas. Tiene que ser. Yo pensaba En la película que sale un nombre. los nombres, Qué raro. claro, que uno... Que son nombres hebreos. Sí. Cada nación tiene su propia. Por ejemplo, ¿Se acuerdan un día cuando en el libro de Daniel, La genial. cuando fueron deportados los israelitas, Daniel tenía 3 amigos. ¿Y cómo eran los nombres hebreos? ¿Se acuerdan? Era Abiatar. No. Ananías, ¿Zafira? no fue. Los nombres hebreos. El libro de Daniel, Era un nombre hebreo. los nombres hebreos. Ananías, Misael y Azarías. Pero los nombres caldeos que le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron los que tuvieron el nombre. Claro. Cada nación le ponían su nombre distinto. A Daniel también le pusieron un nombre babilónico. Le pusieron Belsasar, que era el nombre del dios de ellos. ¿Saben que puedo decirle algo? Lo que quiera, pues, mi hermanita. Dijo la verdad, Dios. Se va a preguntar si es verdad. No, Dios le bendiga. ¿Por La qué, hermanita? memoria que tiene. Sí. Va a llegar un momento que la memoria se va a perder. Ay, no te profetizando las cosas, pastor. No, pero en 100 años más, pues, hermana. Ah, ya, gloria a Dios por eso. 100 años más. Estamos No, grabando, es que- hermana, no lo diga. Se lo digo. No diga esas cosas, ¿no? Porque el hombre se le infla el pecho. No. Pero que no. ¿Usted no la va a pasar eso? Darse No, consistencia para Dios. Ya voy a parar. No, porque es una Para que hablemos de todo. Ahora tiene que ser como el rey David decir Vaya, esto todo por vaya. el ¿Sabe qué? También es bueno reconocer. Sí, amén. En otra Lo que palabra,